Abasto Shopping a través del live streaming. Placer, como siempre, encontrarnos. Edu, me pone recontra feliz este espacio. Sí, y aparte, por suerte no pasa nada en Argentina, ¿no? Como para hacer un programa de política los miércoles, le están pidiendo $500 millones a Cristina y el resto de los acusados por vialidad, a Vudú que devuelva 236 palos por la jubilación. Esos miércoles tranquilos, ¿no? Esos miércoles tranquilos. Sí, no pasa nada. Bueno, por suerte este formato nos permite eso, charlar, analizar, escuchar a los que saben. Ya tenemos uno de nuestros invitados con nosotros, porque claro, semana a semana, a propósito de esto que vos vas diciendo, cambia el escenario electoral también, ¿no? Digo, yo no sé si cambia la vida por ahí de el que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar, por ahí eso no, digo, pero sí lo que tiene que ver con este año electoral, con semejante noticia, ¿no? Sí, lo decíamos medio en broma, esto que siempre los miércoles tenemos algo, el fallo de la Corte Suprema confirmando la condena de 6 años de prisión contra Cristina Kirchner, más la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que lo saca inmediatamente. Parecería, a ver, no sé si un tema menor, pues si va a ir presa, pero bueno, la saca de la cancha electoral. Y para analizar esto y algunas otras cosas estamos con Facundo Nehamkis de Opina Argentina, que tiene la cabeza en varios lugares, me parece, pero vamos a arrancar por la política. Me mira y se ríe. Un corazoncito. Su corazón. Mi corazoncito bostero. Sí. Después, nos jugamos algo importante la semana que viene. No, claro, la verdad que después me gustaría, digo, ya que estamos, mostrar la camiseta, porque que no sabía que habían cambiado los colores de la camiseta de Boca. Yo como hincha de Boca. Mostaza. La auspicia un aderezo ahora. Ha derivado no, pero está el bien, amarillo. A ver, mostrala, a ver. Ha derivado el amarillo a mostacita. Sí, es preciosa, la verdad que la camiseta es preciosa, pero es como rara, ¿no? Mi costado infantil. No, pero aparte, Facu, pero la verdad. Me siento igual. Tengo sobrinos chicos que son muy fanáticos de fútbol. Viste que los chicos hoy son fanáticos de las camisetas de fútbol y te van a los cumpleaños, a una cena a las 12 de la noche, a un casamiento. Cumpleaños de 15 vestido de fútbol. Y aparte, Hoy me sentí un chico de 8 años. Y a ver si a vos te pasa lo mismo. Algunas remeras de San Lorenzo, yo soy hincha de San Lorenzo, cuando sale decís, no, pero la franja muy ancha, el rojo medio rosado, y a los 10 minutos decís, qué belleza. La querés tener. Qué belleza. Decís, más linda que nunca. Qué bueno, ¿no? Y ves la de los otros y decís, qué cosa fea, ¿eh? Los mismos colores que por ahí te pones y te decís qué lindos colores para vestirte todos los días. Hay camisetas que son hermosas, aunque de pronto sean de un equipo que no es el que simpatiza con vos. Pero digo, bueno, menos mal que tenemos por lo menos el fútbol, estas cosas que nos conectan con algo más lúdico, porque de verdad es bravo el país en el que estamos. Sí, mira, justo estaba pensando un poco en eso, ¿no? Cómo veníamos charlando antes del programa, cómo charlamos ahora, bueno, que se viene el Mundial de Clubes. Y nosotros que estamos tan metidos en la política, me parece a mí, Facu, ¿o no hubo una reacción popular lo suficientemente grande como hubiésemos imaginado en otro momento para una condena a la dirigente política más importante, no sé, de los últimos 20 años de la Argentina? A ver, si la pregunta es si Cristina tuvo su 17 de octubre, la respuesta es no. Clarísimamente no. Clarísimamente no. También es difícil pensar que eso hubiera podido ocurrir, por varias razones. Primero porque Cristina no está en el up de o en un momento, como dice Maslatón, bullish, cuando está para arriba en los mercados. Sí. No está en ese momento de su liderazgo político. Está en una etapa más bien declinante. Pensemos que Cristina, la candidatura que presentó, que ahora es una candidatura fallida, es una candidatura a diputada por la tercera sección electoral. O sea, Cristina va a ser diputada provincial, en el mejor de los casos. Entonces, estamos hablando de una dirigente político que sigue siendo importante, que sigue teniendo un peso significativo en la población. Vos, Pala, lo sabés porque ves las encuestas, ves los números y entendés mucho el tema, pero la realidad es que ya no es lo que era. En términos de opinión pública, ¿Cristina Kirchner es la menos mala de la oposición? Es la que mejor mide la oposición, es la que más interpela a quienes están en el universo no mileísta o anti-mileísta. Eso le permite representar entre un cuarto y un tercio, depende del día, depende del momento, depende de la temperatura, entre un 20 y un 30% de la sociedad argentina. Y es difícil que ese 20-30%, estando ella en la cancha, se acerquen a otros liderazgos o a otros espacios
políticos. Entonces, bueno, es una dirigente de peso. Ahora, momento declinante, un tema que nadie tampoco evalúa. El peronismo acaba de pasar por una etapa que para el peronismo como partido es una tragedia. Acaba de perder uno de sus principales atributos. ¿Qué era el peronismo en relación al radicalismo? El partido que sabía gobernar, ¿no? El partido que llegaba y sabía dónde estaban los botones, manejaba. La famosa botonera. Después vemos si te gustaba o no te gustaba lo que hacía, pero era el partido que robamos pero hacemos, sabemos cómo hacer las en cosas. el relato, bueno, eso estaba. En los 4 años de gobierno de Alberto Fernández perdió ese atributo. Totalmente. A ver, eso lo tuvo con Perón, le permitió a Perón ser reelegido y después termina siendo destituido por un golpe de Estado. Eso lo tuvo con Menem. 10 años de gobierno, logró la reelección. Eso lo tuvo con los Kirchner, 12 años gobernando. Lo tuvo con Dual de bombero. Lo tuvo con Dual de bombero. No lo tuvo de ninguna manera con Alberto Fernández y Cristina estuvo en esa fórmula y tuvo mucho que ver. Recordemos que la llegada de Alberto al gobierno fue anunciada por Cristina, la candidatura presidencial. Sí, totalmente. Entonces ahí hay una responsabilidad que es ineludible y que el peronismo la carga frente a esta experiencia nueva que estamos viviendo de Milei y que, digamos, creo que provoca, entre otras cosas, que hoy no veamos la reacción popular que quizás podríamos haber visto en 2016, 2017, quizás hubiera sido otra la película en ese momento si alguien se llevaba presa o detenida a Cristina. Creo que estamos en otro momento de la historia. Y yo pensaba, ¿no? Los dos pilares históricos del peronismo, el partido y la CGT, y no pasó nada. Bueno, o sea, la CGT, claro. La CGT que no convocó un paro, que cuestionó el fallo de la Corte, pero se cuidó de criticar al máximo tribunal porque tiene ahí algunos amparos y decís, bueno, tus dos alfiles para salir a la cancha a defenderte, bastante menguado. Bueno, la CGT lo que dijo es que entendía que no estaban dadas las condiciones. Si bien muchos de los gremios le habían pedido, ¿no?, que efectivamente fuera un paro, e incluso ayer muchas veces digamos, los chicos de los centros de estudiantes, de las universidades y demás decían, bueno, vamos a la toma pero vamos a un paro. Lo que pasa es que la realidad es que, ¿paro por qué? Digo, no, honestamente, digo, si vos tuvieras que darnos una explicación desde tu expertise, ¿no? Como analista. Bueno, porque supuestamente ¿por qué? están proscribiendo a tu líder político. No, en otra época por ahí podría haber ocurrido. Podría haber ocurrido. Ahora, es una situación distinta a todas. Pero fueron 14 jueces los que revisaron. No, digo, pero después, el proceso. pero no importa, después, digamos, está en otro debate la legitimidad. Pero digo, si realmente vos tuvieras una masa de seguidores convencido, uno imagina que podrían haber salido a la calle. Y vos que seguiste el proceso de cerca, a veces de adentro, pero sobre todo muy de cerca, también Cristina en todos estos años fue cosechando una cantidad de enemigos políticos que cuando está ahora en su peor hora dicen, bueno, está mal lo que pasa, pero... Bueno. Adentro y afuera, ¿no? Sí. A ver, hacia afuera ha sido muy dura. Es decir, no ha sido una dirigente que se ha caracterizado por tender puentes y construir diálogos con sus adversarios, con aquellos que piensan distinto, incluso con otros poderes, con los poderes fácticos, ¿no? Sí. Es decir, se ha caracterizado por una política de la confrontación. Totalmente. En general. Por izquierda o por derecha, no importa, la política de la confrontación. Después, cuando vienen las malas, ¿no? El famoso te están esperando. El famoso te están esperando. Y después, hacia adentro del peronismo, una incógnita. Porque yo creo que como estamos en un momento distinto a todos, es más de hacerse preguntas que de tener respuestas. Entonces yo digo, una pregunta posible frente a este momento es, ¿el peronismo, independientemente de lo que se verbalice, sufre esta situación con Cristina o en realidad la justicia le viene a resolver el problema del liderazgo o de la sucesión de un liderazgo declinante que no le ha resuelto ni el ciclo vital de la vida, ni la derrota electoral fulminante que te saca de la cancha? Es decir, Cristina ha logrado con diversos mecanismos y diversas artimañas y artilugios mantenerse como líder del peronismo y de bloquear cualquier posibilidad de emergencia de un nuevo liderazgo. Entonces, de alguna manera, esto plantea el dilema de, bueno, ahora ¿quién sucede a Cristina, no? Pensándolo en términos futbolísticos, ¿no? Te sacan de la cancha a tu jugador más emblemático.
En el corto plazo, pensando en las elecciones ahora de octubre e incluso el 7 de septiembre en la provincia, ¿pueden emerger jugadores nuevos que estaban dormidos y bueno, unamos no y nosotros no hablábamos, pero tal cosa? ¿O el impacto dentro del peronismo, vos decís que va a ser fuerte ya y va a tardar por lo menos hasta el 2027 para a ver, uno puede pensar, primero, el peronismo ya pensarlo como un partido nacional, como a cualquier partido argentino, es difícil, ¿no? Porque tiene distintas expresiones en distintas provincias y creo que el kirchnerismo, y en este análisis de disputa y demás, hay que pensarlo más circunscrito a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en esa perspectiva yo diría, puede haber dos caminos posibles. Uno es que el efecto de tensión funcione como un proceso de reducción a la unidad, ¿no? Es decir, que elimine las diferencias, por lo menos las disimule para este proceso electoral, para lo que viene primero localmente y después después nacionalmente, y quede postergada la pelea y la discusión para los 2 años siguientes. La otra es que no suceda eso, porque, a ver, hay un problema. El peronismo no tiene candidatos atractivos para proponer en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional para las elecciones de octubre. ¿Cuáles son las figuras? No, uno por default, por cargo, por poder, diría, bueno, que ahora que conduzca Kicillof, por lo menos. Conducir sí, pero ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién es el candidato que va a proponer Kicillof para encabezar las listas de diputados en la provincia de Buenos Aires? Y si le propone esa a Máximo, digo, porque, a ver, ayer él tuvo una centralidad, está bien, era su madre la que estaba haciendo, o la que había sido condenada, ¿no? Digamos, con el fallo que quedó firme después de la solución de la Corte y demás, pero a mí me da la sensación de que tuvo un sentido específico, digamos, la aparición de él. Y si llega a ser Maxi, digo, porque ella puede seguir manejando más allá de desde su casa, en la prisión domiciliaria, qué sé yo, digamos. ¿Puedo decir que no? Me parece, a ver, es una figura, bueno, está Julio, que también se dedica a la misma actividad que yo y que debe tener seguramente datos también, pero los datos nuestros nos indican que sería una candidatura muy poco competitiva la de Máximo. Sí. No tiene los atributos de la madre. Si vienen a 20 dirigentes, termina 20 o 19, claro, en general si tiene 10, una carga. Termina 10º. Claro. No, está bien, una cosa son los datos, sí. Lo que pasa es que nosotros no estamos... Mira, ayer alguien decía, después de esta situación, era o se rompe todo, más de lo que está incluso en 1000 pedazos, o de pronto, porque ayer también salieron muchos a sobreactuar, digo, Massa, que hasta ahora no había aparecido, por ejemplo, sabiendo que se venía la condena, fue en busca de la foto, ¿no? Entonces sí, hay que ver después cuánto dura. O una sobreactuación de decir, bueno, estamos todos juntos, o Massa está buscando los votos que por ahí ella abandona. Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a presentarlo, ¿no? Con Julio Burtman, de la consultora Isasi Burtman. Acertó que ganaba Adorni. Viste que a los encuestadores los matan. No. Cuando alguno acierta, también vamos a decirlo. Le agradecemos muchísimo a Julio que nos esté acá acompañando. Y bueno, ¿alguna chance que Máximo sea candidato o imposible? No, posibilidades hay, pero coincido con Facundo, no es competitivo electoralmente. No, ella sí lo era, y Kicillof también lo era. Ahí está el punto, ¿no? Porque realmente Kicillof le tenía que ganar a Cristina. Se estaba creando voy a disentir un poco con Facundo en el tema de la provincialización del peronismo, o sea, eso es lo que veníamos observando durante 20 años, progresivamente, pero yo estaba viendo que podía pasar algo en reversa, ¿no? Que el peronismo se podía renacionalizar un poco. Y algo nuevo que estaba pasando, tal vez no algo de corte mayoritario como el que esperamos todo el peronismo, ¿no? Tal vez uno de los aportes ya irremontables de Cristina es la segmentación del peronismo hacia un partido más pequeño. Pero el buen desempeño relativo de Santoro en la ciudad de Buenos Aires o de Monteverde en la provincia de Santa Fe y la expectativa de que Kicillof tuviera algún papel nuevo en la provincia de Buenos Aires, que se iba expandiendo por todo el país, ¿no? En las provincias donde se miraba el kirchnerismo de reojo de hace mucho tiempo, a Kicillof lo comenzaban a ver como alguien novedoso. Y, o sea, aparecían estas tres figuras un poco del centro a la izquierda para renovar al kirchnerismo, pero era importante que le ganen a Cristina, ¿no? Y ahora, ahí sí coincido en ese punto, Cristina va a perdurar desde un lugar simbólico, haciendo tal vez política con Twitter y la tobillera. ¿Vos decís que no va a participar o a seguir intentando, digamos,
disponer del poder que le quede desde la casa. O sea, Sí, como pero no va a poder. Testimonial, decís vos. Como... La verdad es que uno le da Disculpa Julio, Sí. hoy había algunos kirchneristas diciendo, bueno, acá no pasó nada, ella para nosotros, por más que en los papeles no lo sea, sigue siendo la presidenta del PJ y va a manejar la lista de la casa. A uno le suena raro, ¿no? Pero no es imposible. Bueno, digo, no raro que lo intente, pero sí que lo pueda aplicar y que le den bola, ¿no? Mira, Si ya le estaban disputando el poder con ella afuera. Bolsonaro afuera es el líder de la derecha en Brasil. Vos dirás, bueno, con Bolsonaro afuera es una derecha menguada y sin capacidad de tener un candidato fuerte para la presidencia. Pero Bolsonaro, de una derecha también, está achicada, que tiene una periferia grande con la que él negocia. Y tal vez el cristianismo sea eso, ¿no? Ella podrá hacer política de otra forma y aparte demostró que sabe hacer bien la política del espectáculo, ¿no? La del show, porque todo esto es un enorme espectáculo que es muy necesario para que los liderazgos se mantengan en la dinámica contemporánea. Pues sí, Así que que está en la centralidad, digamos, hoy por ahí más que nunca, ¿no? tal O sea, cual. Claro. Lo vimos en Corrientes, ¿no? Hace unos días ella viaja a bendecir un candidato local que no es muy destacado, que va a salir tercero o cuarto probablemente en las elecciones, pero bueno, ella va ahí a decir yo soy la presidenta del PJ y yo digo quiénes son los peronistas importantes en cada provincia. Ese plan está. Ahora, bueno, va a estar reducido por la situación de detención, pero me parece que Cristina tiene ese rol, y es un rol que al peronismo sí le hace mal. Ahora, pensaba en función de todo lo que veníamos hablando, escuchándolos y demás, hoy decía Julio Bárbaro, no sé, hablábamos con él, a la mañana en la radio, y un poco lo que vos, Facundo, recién expresaste, de a lo mejor la justicia vino a resolver lo que el peronismo no podía, ¿no? O sea, es como que la corre de la escena, en esto que vos mencionás, de decir, bueno, me quedo por ahí haciendo o teniendo la centralidad desde el lugar que por ahí me sirve, o en Twitter y demás, pero bueno, claro, al no estar ella, ahora... Sí, pero lo tenía que resolver las urnas eso, la Sí, justicia claro, es una mala resolución. Lo que, Bueno, sí, eso claro, es pero interesante, bueno, que alguna vez claro. con Lucas Romero hablábamos de la legitimidad de Alberto. Por ahí vencerlo en las urnas le daba legitimidad a Kicillof como líder del peronismo y no vencerla. No, hablamos, Julio, de arranque, lo que pareció una menguada reacción en la calle después de que la Corte dijo que Cristina tiene que ir presa. ¿Vos lo viste así? Y en ese caso también, si te parece que todavía hay que estar atentos de que pueda haber una cosa más masiva en los próximos días. Yo creo que no, porque me parece que el recurso de la movilización también se transformó en el kirchnerismo, ¿no? Para empezar, a los menores de 40 años este tema mucho no le toca, ¿no? Ya el kirchnerismo y la leyenda de Cristina se convirtió en un tema de una generación. Sí, los jóvenes de la cámpora ya tienen 50 y pico. Claro, y los que se movilizan son esos también, ¿no? Creo que no vamos a volver a esa etapa de las movilizaciones kirchneristas masivas. Tampoco parece una época de movilizaciones esta, ¿no? El mileísmo, que es la fuerza hoy que hegemoniza la cultura política, no se moviliza. Y bueno, lo que vimos en estas últimas 24 horas es el retorno de los movimientos sociales, ¿no? De Grabois, el movimiento Evita, algunos sindicatos que no son justamente el colectivo peronista histórico. Por lo tanto, creo que se moviliza un sector minoritario. Sí, ¿no? sí. Hay un run que el dirigente al que Cristina le va a depositar la confianza es Grabois y no Kicillof. Yo creo que Grabois es una figura que hay que mirar. Porque la lógica, a ver, yo creo que algo que planteó Julio cuando dijo voy a disentir con Facundo, en realidad estaba coincidiendo con... yo coincido con la mirada que él tiene. Yo creo que el kirchnerismo se puede ir sectarizando, convirtiéndose en una secta en el sentido de, en lugar de ser el peronismo, el partido de mayoría, una cosa más de grupo intenso. Una cosa más de grupo intenso, pero que con peso en la política argentina, ¿no? Que no va a sacar 40, pero que puede sacar 15, 20, y se convierte, digamos, en un actor que tiene cierta relevancia, pero con muchas dificultades para construir coaliciones y formar mayorías. Ahora, para ese tipo de construcción, para tener un candidato que rabiosamente diga que defiende esos valores y que Cristina es el símbolo de toda esa lucha, la verdad que Grabois aparece como un personaje muy eficiente
Y también siguiendo la idea de Julio de la necesidad del tipo de personajes que demanda la época, Grabois se adapta mucho a ese tipo de personajes. Y Grabois sería un personaje al que le costaría mucho conducir y articular al resto del peronismo. Ahí voy, digo, por lo tanto, probablemente... ¿A los gobernadores alineados atrás de Grabois? No, por eso. Por lo tanto, probablemente ahí veamos una fragmentación del peronismo y un proceso de peronismo que quizás no estamos acostumbrados a visualizar, producto de, yo decía, Julio, antes que vos llegaras, una idea que el peronismo atravesó por primera vez una experiencia de fracaso en el poder con Alberto Fernández, producto de ese fracaso y producto también de un gobierno muy particular que convierte al eje peronismo-antiperonismo quizás en una antinomia antigua, que es el nacimiento del mileísmo, que convierte en el centro de la política la antinomia mileísmo-antimileísmo. Por lo tanto, el peronismo deja de ser el centro el centro de gravedad de la política argentina, pasa a ser Milei, y el peronismo se fragmenta en distintos espacios que se articulan con otros espacios y con otros dirigentes de manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Algo así parecido a lo que le ha ido sucediendo al radicalismo también después de sus experiencias de fracaso. Vos, Julio, tus encuestas, yo siempre lo remarco en las notas en Clarín, sos desde hace tiempo uno de los que le viene dando mejores números al oficialismo. ¿Te parece, no vamos a hablar mal de los colegas, pero digo, ¿te parece que algunos encuestadores, los medios, la política, todavía no estamos viendo en su real dimensión al mileísmo? ¿O puede haber, algunas diferencias nada más de números? Puede ser. También creo que el propio mileísmo a veces no se ve con la dimensión que tiene. Cambiemos un poco de tema, ¿no? Sí. Y agrego algo como nota al pie. Fue muy interesante la reacción del mileísmo tuitero con lo de Cristina, ¿no? Porque estaban las viudas de Cambiemos diciendo fue un día histórico finalmente. Y el mileísmo diciendo, ¿vieron que nosotros no pactamos? O sea, hablando de sí mismo, como diciendo, el centro el somos propio nosotros. Milei. No me interesa Cristina, vamos a hablar de nosotros aún en este momento. Sí. Y creo que el mileísmo es eso, ¿no? El mileísmo no le interesa a Cristina. Creo que esa idea de que el mileísmo está obsesionado con Cristina es confundir el mileísmo con macrismo. Es cierto que hay un poco de macrismo en algún sector del mileísmo, no en Milei. Fue el ducto antikirchnerista para ganarle a Massa también. Hay toda una porción, Milei fue 30 puntos en la PASO y fue 30 puntos en la primera vuelta. Ahí hubo una ayuda de viudas de Cambiemos, lo que lo dijiste Tal vos. Cual. para ganarle a Massa. Ñoños republicanos, también. Tal cual, pero para el mileísmo, como el centro es Milei, Cristina es un tema secundario, un tema de los cambiemitas, a los que invita obviamente a formar parte del mileísmo. Ahora, yo creo que el mileísmo todavía tiene un potencial electoral enorme, porque la figura de Milei a mí nunca me cae 50 puntos, algún mes puede ser que haga 40 y largos, a otros 50 y pocos, pero está siempre ahí orillando la mitad de la sociedad. Y aún así, electoralmente no llega a eso. O sea que yo creo que el mileísmo todavía tiene un potencial de llegar a tener 50 puntos en las elecciones. Así que sí, para mí es un movimiento que rompió el sistema de partidos y que aparte tiene una oferta política, o plantea una oferta política distinta y que sigue avanzando sobre estos espacios que van dejando vacíos los otros partidos, ¿no? Sigue avanzando sobre el espacio del PRO, sobre el espacio del peronismo. Por eso el mileísmo me parece que ve todas estas cosas de las que estamos hablando siempre como oportunidad de seguir avanzando, ¿no? Claro. Así que sí, yo creo que es un fenómeno que tiene para mucho. En los partidos que no son el peronismo, que es un sello histórico muy fuerte y se construyeron en torno a una figura, como pasó en algún momento con el PRO, con Macri, siempre se nos generaba la duda de, cuando Macri, o en este caso Milei, no está en la boleta, ¿qué puede pasar? ¿Te parece que va a ser un tema a resolver por el oficialismo o que ya está lo suficientemente irradiada la figura de Milei como va a estar claro en el 2025 que Violeta representa a Milei? Yo creo que el mileísmo tiene hoy un debate interno entre los que van con todo porque se tienen fe y los que todavía no se tienen fe, ¿no? Los que creen que no van a llegar nunca a llenar lo que puede llegar a obtener Milei,
y van despacio, y al mismo tiempo creo que hay algunos más decididos y se dan cuenta que pueden ganar elecciones locales. Ya pasó un par de veces, o sea, el mileísmo ganó en Rosario y después ganó en la ciudad de Buenos Aires. Parece, y esto... Ganó en la ciudad de Salta también, ¿no? Me parece. Sí, ganó en muchas ciudades grandes, en todas las elecciones locales, ganó en las capitales, ganó también en Jujuy, en Bueno, en Misiones no estuvo tan mal la elección electoral. No, bueno, no ganaron porque fueron divididos. Claro, digo. Sí. Con la sospecha de un acuerdo para que no pierda Rovira. Bueno, y ahí creo que está de vuelta esa media máquina que tiene un sector interno de la estrategia mileísta, ¿no? Que no termina de convencerse que puede ganar la Rovira, por ejemplo. Claro. Y sí, se vio, le podía haber ganado, sí, tal vez... O por ahí no quieren, ¿no? Digo, en función también de lo que después tienen que acordar en el Congreso, ¿o no? Puede ser, pero Capaz que como- me parece más... Él es línea dura, ¿eh? Vos dirías, vamos para adelante. Vamos con Vos todo. ves un escenario que podrían estar avanzando más. Sí. Y bueno, de acá paso, volvemos a Facu, porque en tu último estudio, decíamos medio en broma en la presentación con Mariel, decía alerta, yo decía alerta para Milei en 2027. En la última encuesta de Opina Argentina apareció un grupo de 25%, si no recuerdo mal, que vos denominabas ni apoyo al gobierno, ni soy opositor, y remarcabas que por primera vez esos ni habían llegado a 25 puntos, y bueno, que eso podría estar marcando que de acá en adelante era una base que no sería descabellado que en el 2027 se construya algo en torno a esa nueva avenida del medio, por ponerle un nombre. Es que yo creo que en parte lo que dice Julio es correcto. Hay una brecha entre la imagen que tiene Milei y los votos que después saca. Y yo creo que en parte tiene que ver con eso. Es decir, hay un grupo de votantes, que probablemente lo han votado en el balotaje, o que alguno puede haberse acercado ahora, pero creo que mayoritariamente son votantes del balotaje, que quizás saludan con cierta alegría y satisfacción una economía más abierta, un Estado más ordenado en el uso de los recursos públicos, una mano un poquito más dura en la calle, más orden público, pero hay un set de políticas del mileísmo que van desde cosas más duras, como por ejemplo la cuestión vinculada con, no sé, la educación pública, el discurso más duro que tiene en esos aspectos, o puntualmente lo del Garrahan, hasta que le insulten a un periodista que admira, como, no sé, un público puede decir... Eduardo Paladini, lo puedes decir, que el que Eduardo se te venga a la cabeza. Eduardo Paladini, o Mariel Di Leonarda, el que se te venga a la cabeza. Para tomar uno menos emblemático, pero no menos importante, Joaquín Morales Solá, que el tipo siente una incomodidad, ¿no? Dice, ¿por qué este tipo insulta a alguien que yo respeto, a alguien que... ¿Por qué tiene que insultar a un periodista? ¿Por qué tiene que ir a España y pelearse con el gobierno? No sé, la socialdemocracia española no le parece un monstruo, le parece un partido que es capitalista, con un poquito de orientación proestatal, pero no le parece un monstruo, un zurdo que hay que destruir pasado mañana. Entonces, yo creo que ahí hay una cierta incomodidad con esos electores. Ahora, claro, si vos haces el escenario retrospectivo, es decir, y si tuviese que votar ahora a Milei o Massa, te votan todos de nuevo a Milei, no hay creo que ahí no hay discusión. Ahora, si el kirchnerismo se convierte en una secta de 15, 20 puntos, si aparece otro espacio político, quizás también que valoriza una economía abierta, una inserción internacional de la Argentina diferente a la que propone el kirchnerismo, apertura, desregulación, menos Estado. Le estás alegrando el día a Macri. Pero además es más cuidadoso en las formas, incluso también es más, tiene una mirada menos demonizante sobre el Estado, porque Milei tiene, en términos ideológicos, una mirada muy dura sobre el rol del Estado, que ha sido muy funcional para este momento, pero no sé si para todos los momentos de la Argentina va a tener la misma valoración y la misma funcionalidad. No, che, llego con la pata hecha bolsa, por favor que venga alguien y me la corte. Pero vos estás bueno, hablando... pasaron 3 meses, ahora necesito, no, te voy a cortar la otra, no, pará, ahora ayúdame a salir caminando. Entonces por ahí en ese momento, por eso yo digo, yo no... Pará, de ese momento, y seguía en el relato, Eduardo dijo 20, ¿cuánto? 25. No, yo lo que digo lo que digo es, yo no descarto, porque a ver, ¿qué pasa? Uno no ve que en las elecciones
Milei plasme resultados extraordinarios. Yo entiendo que en el discurso libertario es muy divertido y muy entretenido. Tenemos todo lo mejor, parecemos brasileros en lugar de... Milei parece, tengo todo el mejor ministro del mundo, el mejor médico del mundo, soy el mejor del mundo, tengo los mejores resultados del mundo. Pero Adorni sacó 30 puntos, no sacó 50 puntos. Junto por el Cambio sacaba 50 puntos en la ciudad. Adorni sacó 30. En Salta ganó Salta Capital, pero la provincia la perdió. Es decir, no ganó en ningún lado. No ganó en ningún lado. El único lugar donde ganó es el Chaco, que va con los radicales, que son los peores del mundo. Entonces, digo, hay que agarrar. Y yo no digo que no vaya a ganar la elección, yo creo que va a ganar la elección intermedia, ¿no? Pero no va a sacar 60 puntos. No es Bukele. Es otro tipo de cambio. Entonces, creo que la Argentina está abierta para que puedan aparecer, en tanto en cuanto Milei muestre ciertas durezas. Está para que pueda aparecer y surgir una fuerza política que, si no entra al balotaje, no hay problema, pero si entra al balotaje, le puede complicar la vida a Milei. Por eso yo creo que para Milei, y con esto te cierro el círculo, porque por eso yo te mandé eso justamente el fin de semana, yo creo que para Milei lo de Cristina no es ninguna gracia, porque vos tenés una sociedad polarizada y un polo de Milei, y el otro es el kirchnerismo. ¿Y ahora quién es el otro polo? No, es decir, mientras vos hablabas, yo me imaginaba a Milei y a Cristina ahí escondida, ¿no? Que electoralmente era eso, porque detrás de Massa era Cristina, no era el miedo a Massa. Ahora había algún miedo a Massa. Si el fantasma está dentro del placar. Es una hipótesis. Es una hipótesis para el 2026. Falta mucho. No es para esta elección, Esta elección eso no va a pasar, pero en el 2027... Sumo esto y ya quiero escucharlo a él en función de esto que decías. Ayer alguien desde Casa Rosada mencionaba, si vos le ganabas a Cristina, le ganabas a Cristina, y si llegabas a perder, cosa que creían que no iba a pasar, perdías con Cristina. Ahora ¿le ganás a quién? ¿Y perdés con quién? Digo, ¿no? En un escenario que por supuesto saben que no va a pasar, porque hasta los mismos peronistas te dicen, ¿no? Y lo han dicho acá, que saben que la provincia de Buenos Aires la pierden, ¿no? En las de medio término. Te quiero escuchar, en función de lo que decía él, ¿qué te dicen a vos? Digo, en esto que planteaba... Si hay alguna chance de que se genere algo nuevo por el medio... Te escucho atentamente, vos sos el que sabe. No, eso no es cierto, pero... Lo que sí creo que había una chance que se genere algo nuevo dentro del post-peronismo, el post-kirchnerismo, y eso lamentablemente requería algo distinto de Cristina. En el medio entre el mileísmo y el cristinismo, creo que lo que están son los partidos provinciales, que hoy están sufriendo mucho. Partidos provinciales incluyo acá los frentes de los gobernadores, ¿no? Claro, sí. Como el frente de Puyar o el frente de Rovira, que hoy se están achicando. Yo creo que la lectura esa de que están ganando los provincialismos es miope. Están perdiendo, aunque ganen raspando, porque están perdiendo votos, están perdiendo caudal electoral y están perdiendo discurso y narrativa frente a la Argentina de Milei y de Cristina. Qué interesante esto que decís, porque nosotros los medios siempre venimos diciendo que ganan los oficialismos. Vos decís que, sin embargo, vienen sacando menos votos que antes y no tienen una perspectiva de una construcción para meterse en la pelea nacional. Son victorias chiquititas. Tal cual. La victoria de Puyaro, que fue la más resonante, si querés. Sí, fue 30 y pico. 34, con una coalición gigantesca. Sí, y con Puyaro de candidato. Con Puyaro de candidato, con el hermano de Puyaro de candidato en Rosario, y aún así saca 34 puntos. El Frente Renovador de la Concordia en 28. 28 puntos. Sí. Para aquellos 70 que sacaba en su momento de gloria, esto realmente no es nada. Y creo que lo que hay en el medio en el fondo es eso, ¿no? Me parece que la ilusión del peronismo federal con los radicales opositores, etcétera, no tiene lugar. En todo caso, lo que hay todo eso en el fondo son formatos para las coaliciones defensivas de los frentes provinciales. Creo que hoy detrás de toda esa cosa está el temor de Yarlora de perder Córdoba y armar una especie de frente con formato nacional, pero que en el fondo están pensando en que no le ganen Córdoba en octubre. Así que sí, creo que las fuerzas que están dominando es esa, el mileísmo, el neoprogresismo encarnado por el kirchnerismo, y en el medio estas cosas provinciales, y no hay mucho más en la Argentina. Lo interrumpo a Julio, lo interrumpo para disentir. Así le damos un poquito de picante al programa. Y aparte está bueno, si no vamos todos para el mismo lado. No, pero no es para disentir, es para marcar que yo no planteaba ni un espacio en el medio, ni un espacio institucionalizado
por gobernadores que dicen nos sumamos todos y digamos, nos sumamos, armamos un frente, una avenida del medio y nos damos toda la mano y con eso creamos una alternativa. Yo creo que de ninguna manera puede surgir una alternativa a Milei de esa forma. Yo estoy planteando la emergencia de un liderazgo también autónomo, un personaje que de alguna manera, a ver, ¿Vos ves la resurrección de lo que en algún momento fue Juntos por el Cambio, por un lado? No, que aparezca un liderazgo, como podría haber sido. Sí, a ver, ¿viste? A veces no te toca el momento. Quizás si hoy hubiera aparecido un Manes, pero no hace 6 años que ya fue candidato, que perdió. No, que bueno, ahora un personaje. Ahora está Milei. Claro. Por eso, un personaje que exprese a ese segmento de la sociedad, no desde un frente político, sino en forma autónoma, porque yo creo que los frentes políticos tienden a desaparecer y a perder valor. Como puede llegar a ser Graboy para el kirchnerismo. Por ahí para el kirchnerismo pasa a ser más importante Graboy que el PJ. Pero creo que eso está diciendo que coincido que hay una vacancia para que alguien exprese el no mileísmo. Pero creo que se estaba armando de este neokirchnerismo, ¿no? Porque lo de Monteverde en Santa Fe fue sustantivo. Lo de Santoro yo no lo soslayaría. Kicillof me parece que era la figura expectante para que sea algo nuevo en la provincia de Buenos Aires. Y con que haya un par más de estos a nivel nacional, ya ahí tenés algo, ¿no? El tema es que toda esa gente le tenía que ganar a Cristina. Y no sé después si en esa tradición radical hay mucho más, ¿no? Porque me parece que buena parte del radicalismo hoy está tratando de ver si puede de alguna forma acercarse a Milei, ¿no? Los radicales que funcionan, de Loredo, bueno, se me ocurren otros, pero no quiero nombrarlos, los que tienen éxito en sus distritos hoy son los que están buscando convivir con Milei en ese espacio, por lo menos legislativo. Un radicalismo opositor no sé si tiene mucho futuro en la Argentina. No sé si hay agenda para eso. Y ahora mide 2-3 puntos. Ahora, todos estos análisis los venimos haciendo imaginando a Cristina condenada, presa, fuera de la cancha, etcétera, etcétera. Pero como yo siempre soy escéptico con algunas cosas, No, pues, pedí por favor que tráigame una abogada, dije. Y nos trajeron a una buena de verdad, a un especialista. No. Claro, porque, mirá, ayer incluso hasta hablaban, es increíble, ¿no? Digo, pero casi en paralelo con el fallo que estábamos conociendo de la Corte, empezaron a hablar algunos de indulto. Dije yo, pero ¿qué pasó? O La sea, Corte de la Haya, que la salve Infantino, el de la FI, cualquier... Sí. Bueno, está muy bien que esté la doctora Junqueira. Bueno, le agradecemos a Carla la visita. ¿Y cuál es la situación real de Cristina y qué imaginás en un corto o mediano plazo? Mira, gracias por la invitación. En primer lugar, la Corte Internacional competente para este tipo de casos no sería Haya. Sería, en este caso, Corte Internacional de Derechos Humanos de las Organizaciones de los Estados Americanos. De la OEA. De la OEA. ¿Por qué? La Corte de La Haya es una corte entre estados soberanos. La Corte Internacional de Derecho Penal de La Haya es una corte que resuelve conflictos entre estados. Por ejemplo, Irán, Estados Unidos. Sí, claro. O sea, no es una corte para derechos individuales, como en este caso. En este caso estaríamos tratando de una violación de algún derecho individual al debido proceso legal. Entonces, en este caso sería la Corte de la OEA. Entonces, bueno. ¿Observaste en el proceso observaste en el proceso a Cristina algo que te llamara la atención, que vos decís, bueno, yo como defensora me agarraría de acá e iría a la corte ahí en la OEA? Sí. Yo como defensora me agarraría de la utilización del artículo 280. Por parte de la Corte para rechazarle el análisis del mérito. De ahí me agarraría, porque no es común. No es común en un caso con semejante institucionalidad que una Corte Suprema rechace sin análisis del mérito. Claro, bueno, ahí le explicamos brevemente a la gente que la Corte no es que analizó toda la causa, sino dijo, no, la causa ya está juzgada, miramos por arriba a ver si no hubo una violación de garantía, nos parece que no, listo. Vos decís que un caso de esta envergadura, la Corte se debería haber tomado tiempo para analizarlo en profundidad.
Esto, mira, esto no es una opinión política, es una opinión Sí, jurídica. estrictamente Sí, jurídica. jurídica. Si miramos el derecho comparado, derecho internacional, en otros casos en que se jugó casos con semejante institucionalidad, las Supremas Cortes suelen no fallar sin mirar el mérito. Bien. Y la jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Derechos Humanos en general también exige que los estados, para un fallo contra un presidente de la República o otros con un impacto institucional en el país, tienen que tomarse su tiempo para analizar todo el caso y no rechazar in limine, ¿no? Sin un juicio de admisibilidad, o sea, eso lo que decimos en derecho internacional es, se hizo un juicio de admisibilidad, o sea, se hizo un juicio, esto yo siquiera admito para analizar. En general, eso se puede hacer porque lo que pasa en el sistema jurídico es que se utilizan las Supremas Cortes como terceras instancias. Las Supremas Cortes no son terceras instancias. La Suprema Corte tiene que tener un juicio previo de rechazar, como por acá por el 280, un juicio de admisión previo, o sea, lo que voy a analizar, lo que no voy a analizar. Pero un caso como este, que genera un impacto... Me pongo en fiscal, Claro. ¿no? De los que están a favor de la condena contra Cristina, ¿qué es lo que argumentan? Pasó por el juez de instrucción, pasó por el tribunal oral, pasó por la Cámara Federal, pasó por casación, intervinieron 16 jueces y fiscales, y con el antecedente en Argentina que tuvimos un expresidente como Menem que nunca se terminó fallando. Entonces yo creo que si en este momento políticamente la Corte decía me voy a tomar X tiempo, iba a parecer como que le estaban dando una ventaja a Cristina. Claro, este es justamente el otro lado de la moneda, que también argumentos para decir que, bueno, la Corte fue célere, la Corte buscó justicia dentro de los plazos razonables, la Corte no quiso repetir lo que pasó en el caso de Menem, que tardó 10 años en analizar y nunca lo analizó, y al final se dio la inmunidad. Entonces hay todo este contexto deontológico, digamos, que es un contexto que no es tan jurídico, que sería un análisis mucho más holística del caso que la legislación puramente jurídica, la análisis puramente jurídica. Pero en los criterios internacionales de revisión de un fallo en este sentido, mi opinión puramente jurídica, no Sí, está clarísimo. es que si un recurso a la Corte competente, ¿no?, en Haya, Sí. con los argumentos necesarios en relación a lo que en este caso, considerando la institucionalidad del caso, debería haber un análisis del mérito, yo creo que este recurso sería acepto para análisis de la Comisión de la OEA, no que va a ser, que van a reverter o que van a hacer, o sea, ahí Y después, en ese caso, ¿qué decisiones puede tomar ese cuerpo en la OEA? ¿Le puede sugerir a la Corte que revise el caso, o la decisión que toma la OEA, la Corte la tiene que seguir sí o sí? ¿Cómo es? Argentina es signataria de la Organización de los Estados Americanos, lo que significa que la recomendación del sistema de solución de disputas de la OEA debería ser internalizada en el ordenamiento jurídico argentino. Así es que si la Corte de la OEA recomienda la revisión de este caso por la Suprema Corte, diplomáticamente sería muy... muy fuerte rechazarlo. Muy fuerte. Hay un precedente en Argentina de un caso, Mohamed contra Argentina, que es un individual que fue a la OEA justamente reclamando lo que no lo revisaron su recurso a la Suprema Corte. Y la OEA recomendó que la Suprema Corte lo revisara en el mérito, y fue
y la Argentina siguió la recomendación de la OEA. Entonces, si estamos hablando puramente desde el jurídico, desde los precedentes, desde el derecho, hay, digamos, fundamentos jurídicos puros para este recurso. ¿Le cabe algún rol al gobierno argentino en este caso o al Estado argentino en el caso de que, bueno, Cristina vaya a la Corte diga, bueno, sí, perfecto, admito la causa o el caso y avance de pronto en la revisión, como usted bien decía? Después, ¿el Estado argentino tiene algo que ver, no tiene que ver o no tiene nada que ver? Y mira, como Argentina es una democracia, hay la separación bien estanque de los tres poderes. ¿Y entonces cuál sería la solución? La solución... la resolución, ¿en qué afectaría? Afectaría, bueno, si la OEA recomienda la revisión del caso o si la OEA no recomienda la revisión. No, la OEA acepta todo, dice, bueno, fantástico, genial, recomendamos la revisión del caso. Bueno, y ahí es una cuestión judicial. ¿Qué hace la Corte? La Corte tiene que volver... Carla, ¿y son procesos estos de cuánto tiempo? Suponiendo que... La OEA suele tardar no mucho más de 2 años en un análisis de caso. La OEA también tiene un juicio de admisibilidad, también tiene su 280. No es que cualquier caso... Claro, puede decir este caso entra, no corresponde. Para llegar con un caso en la Comisión de las Organizaciones de los Estados Americanos, tiene que ser pesado, muy bien, claro. Y bien fundamentado. No va a la OEA agarrar un caso de la Comisión y recomendar un país si no es algo que tenga fundamento. Y hoy escuchaba a Carla que decían que como que era difícil, que lo de la condena, pero que sí por ahí podía haber algún tipo de intervención internacional respecto a la prohibición de ocupar cargos públicos. ¿Hay una diferenciación con esas dos partes de la sentencia o en realidad es una cosa más general que te dice revisa el caso? Es general, porque estamos hablando del debido proceso legal acá. Yo no veo, según mi experiencia, yo no veo la comisión llegando a este nivel de detalles. Ok. Lo que la comisión va a decir es, tendrían que haber analizado o no tendrían que haber, o sea, se van a mantener ahí en el juicio previo. Te voy a hacer una pregunta bastante local, que no sé por ahí si tenés la información como para contestarla, pero durante el proceso, todo el proceso judicial de Cristina, yo escuché varias veces que la defensa de Cristina no había sido buena judicialmente, técnicamente, que había sido una defensa que se había basado en la teoría del lawfare, en una cosa más política, pero que, digamos, yendo a lo concreto, no se habían presentado bien los papeles para revertir la sentencia o incluso para estirar el caso. No sé si vos viste algo de eso, escuchaste algo de eso. Yo escuché bastante, no acompañé en detalles, o sea, todos los argumentos, los 17.000 hojas del expediente. No puedo analizar desde esta perspectiva si hubo lawfare o no, pero yo diría que en esta etapa del proceso, más allá de que hubo una buena defensa o no hubo una buena defensa, o más allá de las pruebas que se presentaron, las pruebas que no se presentaron, hay una cuestión procesal y justo el debido proceso legal. Cuando hablamos en el sistema jurídico internacional, el sistema de reglas internacional, y cuando los estados son signatarios en el sistema de reglas internacional, lo que se visa es la manutención de estas reglas procesales del debido proceso legal. Y ahí son muy estrictos con esto. Entonces no van a entrar en el mérito si fue lawfare o no fue lawfare, cuál era el nivel, el estándar de prueba. No, si se cumplieron las reglas que se tienen que cumplir. Lo que van a analizar es cuáles son los criterios para el análisis del mérito de una Corte Suprema de un país signatario de la Organización de los Estados Americanos y cuáles no son. Yo te quiero hacer una pregunta que para mí es muy interesante en términos del proceso político argentino. Si la Corte Interamericana le pidiera a la Corte Argentina que revisara el mérito y la Corte accediera, ¿eso tendría efectos suspensivos sobre la sentencia de Cristina y sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos?
en el sentido que en Argentina, si no hay una confirmación de la Corte de la sentencia no está firme a los efectos del ejercicio, por ejemplo, de cargos públicos y de la detención. Que es muy interesante tu pregunta. Mira, desde el punto de vista del derecho interno, la sentencia es firme y ya se puede ejecutar esa sentencia, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, si hay una decisión de la OEA de que este fallo de alguna manera fue, digamos, influenciado por cualquier tipo de problemas en el debido proceso legal y debe ser revisto, entonces cualquier eficacia del fallo estaría comprometida. Y sí, y ahí va a depender mucho de la gestión diplomática del país. ¿Cuál es de diplomática del país como país soberano de observar una recomendación de una corte, de una organización que sos un estado signatario y que no, o sea, no solo Argentina, pero todos los países latinoamericanos, ¿no? O sea, imaginar el impacto en términos diplomáticos y geopolíticos de no seguir una recomendación de la OEA. Uh-huh. ¿Qué hay que esperar en los próximos días, políticamente hablando y socialmente hablando? Pregunto. Mira, primero quería decir algo sobre el tema de la OEA. Yo creo que es un organismo que es sumamente político, la OEA, ¿no? Y creo que por más que la Corte Interamericana tenga un halo de derecho positivo, me parece que está siempre muy subordinada a lo que suceda con los organismos políticos de la OEA. Por lo tanto, y por más que haya tenido algunos episodios de cierta autonomía de lo que pasaba en la Asamblea de la OEA, pero creo que no se movería si no hay un respaldo político, que puede llegar a verlo, porque es cierto que el gobierno de Milei está un poco aislado en el marco de la política latinoamericana o americana, pero a nivel del impacto interno, yo creo que se va a consolidar esta suerte de resistencia minoritaria, pero no hoy sé decía que había 1.500, 2.000 personas en la plaza nada más, y 500 en la puerta de la casa de Cristina. Sí, parece poco, ¿no? Y hasta los referentes por ahí de izquierda son los que más ruido están haciendo, ¿no? Digo, de pronto la ves y están siendo festejados, ¿no? Que Miriam Bregman nos apoyó. Claro. Bueno, si hablamos de secta, ¿no? La izquierda, que en la Argentina no representa las capas, esto lo digo yo y me la banco. La izquierda, que en la Argentina no representa al pueblo en su expresión más masiva, sino que le expresa el peronismo. Dicen, mirá que la líder del peronismo es corrupta y va presa, y vos decís, la izquierda ahí tiene una oportunidad para decir, ven, los representantes del pueblo, pero no corruptos somos nosotros. En ese momento que dicen, no, vamos a la calle a apoyar. Pero la izquierda ahí cuida un valor que para ellos es muy importante, que es el tema de la proscripción política, ¿no? En el sentido de, por lo que yo escuché y por la tradición que tienen los propios partidos de izquierda y sus antecedentes históricos, de que eso en cualquier momento les puede tocar a ellos. Sí. Entonces cuidan mucho el valor, ganar valor de que nadie sea, proscripto de la posibilidad de participar en una elección, independiente de la discusión de si corresponde o no corresponde la sentencia por corrupción. Me parece que la izquierda lo que hace, yo creo lo mismo que Julio. Yo creo que el peronismo va a sufrir, o el kirchnerismo va a sufrir un proceso de intensificación por un lado, y al mismo tiempo eso lo va a convertir en más minoritario. Ahora, no sé si lo va a hacer desaparecer, porque a diferencia de los partidos de izquierda que han sido siempre minoritarios, Cristina sigue siendo una figura, como decía yo, hoy 20, 25, 30, es mucho, ¿no? Hay una mesa de 3 patas y tiene una pata. ¿Vos la diferenciás de lo que Duhalde representaba en su momento, que si no, Duhalde, de lo que Menem representaba en su momento también? Sí, yo creo que tiene otro significado. Bueno, a ver, Menem tuvo, en el peor momento, sacó 25 puntos en una elección, ¿no?
Y después, lo que le pasó a Menem es que vino otro peronismo y lo reemplazó. Claro. Entonces, bueno, no sé quién va a reemplazar al kirchnerismo, digo, eso es algo que todavía no está claro. Yo creo, tengo más preguntas que respuestas para lo que va a pasar, porque creo que es una situación anómala y creo que estamos ante la crisis del partido que nunca creímos que iba a atravesar una crisis de estas características. El peronismo es el partido fuerte, no estábamos acostumbrados a la crisis del radicalismo. Se va antes el radicalismo, ¿qué le pasa? Se va antes del gobierno. El radicalismo, ¿qué le pasa? El radicalismo se quiebra. El radicalismo, ¿qué le pasa? Van una parte con el peronismo y otra parte son antiperonismo. El radicalismo se va descomponiendo. El radicalismo apoya líderes que lo llevan a la derrota. El peronismo no, el peronismo es eficiencia para gobernar. Si no tenés votos, no te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero nadie se entierra con vos. Bueno, esto está adquiriendo una lógica distinta y diferente, que hay que ver si el peronismo sobrevive a esto, ¿no? Nos quedan segundos. ¿Vos tenés alguna respuesta a las preguntas que él que dice que tengo millones de preguntas y no tengo respuesta? Digo, ¿cómo para ir cerrando? No, coincido con muchas de las cosas que dijo Facundo sobre el peronismo recién. Ahora, una pastillita chiquita. ¿En qué momento le llamamos izquierda a los partidos trotskistas que no reconocen buena parte de las instituciones argentinas? Eso me lo decía un amigo que se considera de izquierda. Sí, se llama Frente Izquierda, qué sé yo. Claro, no, pero me parece significativo esto, ¿no? Porque justamente lo que estamos hablando un poco, que queda vacante un espacio del centro a la izquierda para ser representativo, y tiene que competir, por ejemplo, con el hecho de que el trotskismo, la gente que era la ultraizquierda cuando yo era joven, ahora se ha quedado con la marca que le corresponde tal vez a otros sectores, ¿no? Que tienen que disputarla, ¿no? Creo que por ahí pasa parte de ese desafío que hablaba Facundo antes de lo nuevo, ¿no? Hay algo que tiene que aparecer a la izquierda de Milei que no puede ser claramente gente que no jura por la Constitución, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, llegamos al final. Me encantó. Otro programa más. Viste que hoy no hablé tanto, pues escuché tanto. No, pero ya muy interesante. la comprometemos a Carla. Sí. ¿Llega a salir el recurso de la OEA? No, ¿Llegás a ir a otro programa? Cuando lo dijiste acá. Si te llegaran a llamar, suponte, para sumarte a una presentación, ¿no? ¿Irías, digo, desde la defensa de la expresidenta como abogada? No me llamaron. Y si te llegaran a llamar, ¿lo harías? O bueno, yo soy abogada, claro. Escúchame, yo no tengo, mis convicciones políticas son privadas. Muy bien. Yo soy abogada, claro. Todos tienen derecho. Nosotros tenemos que decir lo mismo, ¿no? Yo soy periodista. Total. Nosotros decimos lo mismo, con ustedes Julio. también. Nosotros somos encuestadores. Sí. Si nos ponemos la camiseta. Las convicciones que tengo son estas, si no te gustan, no te voy a decir. Tengo otra. ¿Sabes la que hemos visto, no? A lo largo de. Amigos, gracias por venir, un placer. Nos vemos el próximo. Por supuesto, y miércoles. quédense que viene el gran en serio, Federico Sever, otro cuervazo de ley, Yo no como quiero decir corresponde. nada, digamos, pero ahora aparece él y pasan todas full. Sí, Vos te sí. levantar un poco el vecino, ¿viste? Sí, no. Levantarme un poco bueno. Bueno, es difícil, jugar contra Messi. Buah. Hasta el miércoles. miércoles. Chau.